Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios bendiga vuestras vidas. Damos gracias al Rey en esta noche. Siempre al servicio del Señor. Y sabiendo que el Espíritu Santo nos está ayudando y asistiendo en todas estas cuestiones. Damos gracias a Dios por todo, por su infinita sabiduría, su infinito cuidado hacia nuestras vidas. Gracias le damos al Señor en este tiempo maravilloso. Aleluya, Rey. Oh, mi Rey eterno. Oh, Señor amado. En tu presencia, Señor. Santo, 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 santo. Glorioso Salvador. Sí, Señor. Damos gracias al Rey. Estamos mirando el libro del profeta Jeremías, capítulo 8. ¿Sí? Damos toda la gloria al Rey por todas las cosas que el Señor verdaderamente está logrando con todo su pueblo, con todos sus hijos, aquellos que aman al Rey, entendiendo de que Él nos amó primero. Ahí está la acción del Señor para con el género humano. Damos gracias al Señor. Gracias por todo. Oh, mi Rey, te adoraré. Gracias, Jesús. Los reyes de Israel y de Judá fueron vasallos de varios reyes y emperadores de otros imperios y reinos a lo largo de su historia. A continuación se presentan algunos de los reyes y emperadores más destacados. Por ejemplo, tenemos del lado del reino del norte, del reino de Israel, el imperio asirio, Tiglat-Pileser III, año en la historia 745 al 727 a.C., Salmanasar, también asirio, del 727 al 722 a.C., y bueno, Sargón II, 722 al 705. Este Sargón II fue algo notable porque uno de los vasallos que este Sargón tenía era Manasés, uno de los peores reyes de Israel, en el cual pasó a su hijo por fuego. Llenó de ídolos todo el templo construido por el rey Salomón, lo llenó de ídolos. Tanto Moloc como Baal y Astarte tenían un lugar especial en ese templo, aparte de otras deidades. De las naciones en la cual habían colonizado culturalmente ya Judá, Israel. Y fue muy, 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 muy notorio después y degradante la conducta a los que llegaron. Tal punto, tal punto, amado, de seguimos hablando lo mismo.
¿cierto? De pasar a sus hijos por fuego, ¿cierto? Fue en este lugar, en este tiempo de Jeremías, capítulo 8 hasta el 25, donde vamos a ver algunos detalles, ¿cierto? Donde un valle ubicado ahí cerquita de Judá, ¿cierto? Enfrente, muy cercano al templo, más o menos a unos 800 metros, 700, 800 metros, se dice que estaba el valle del hijo de Hinnom. Este valle, este valle es un lugar muy accidentado con diferentes precipicios, donde se tomaba lugar estos sacrificios, ¿sí? De niños a Moloc y a Baal. En una cueva de la nación de Cartagena, donde esta nación son descendientes de los amonitas, tengo entendido, después me voy a fijar bien, amado, se encontró tinajas de barro llenos de huesos de infantes y también había huesos de gente mayor. Bueno, esta nación cartaginesa desciende directamente de los pueblos estos, de estos pueblos que adoraban estos dioses, ¿cierto? Y donde se practicaba una cruel liturgia. Este valle de Hinnom, muy notable lo que estamos hablando, al tener muchas pendientes y al ser un territorio escarpado, digamos, con muchos precipicios, tenía una acústica especial donde los llantos de los bebés se sentía a mucho kilómetro de distancia. Aún dice que se sentía en la misma Jerusalén, que estaba más o menos, ya te digo, el templo de Jerusalén, de este valle llamado el Hijo de Hinnom, estaba a 800 metros y está a 800 metros más o menos del templo en Jerusalén. ¿Cierto? Dicho esto, en este valle también se sepultaban a los reyes, ¿cierto? Que reinaron en ese tiempo Judá, donde viste que hay muchos relatos que toman fuerza, digamos, en Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera, este, eh, Crónicas, Segunda de Crónicas. Viste que muchas veces, y descansó con sus padres, se enterró con sus padres. ¿Cuál era la costumbre? En ese mismo valle que se adoraba a estos dioses en este tiempo, ¿sí? El valle de Hinnom, donde, gracias Jesús, te adoramos Jesús amado, donde se adoraba a estos dioses y se sacrificaba a hijos. Muchos matrimonios que no tenían hijos, de los matrimonios nobles, le compraban niños a la gente no pudiente, a la gente pobre, ¿cierto? Para sacrificar a estos dioses y ofrendar para que tengan prosperidad. ¿Te suena? Para que tenga abundancia, para que tengan paz en todos sus caminos, para que tengan buena fortuna. ¿Te suena? Bueno, bajo el reinado de Manasés, por ejemplo, en Israel, ¿cierto? Vasallo de este Tiglat-Pileser, el rey asirio,
Este Manasés, un rey muy cruel, sacrificó a su hijo, gloria a Dios, mató muchísima gente, ¿cierto? Dice que llenó Israel de extremo a extremo de sangre, ¿cierto? Entonces estas acciones verdaderamente eran muy fuertes y tuvo un gran poder de influencia en todo Israel, digamos, en todo. Vamos a ver ahora un poquito, a ver dónde está. Aleluya, Rey Jesús. Vamos a ver un poquito, mirá. Dice en Segunda de Reyes 21, 1 al 16. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Estamos leyendo la versión Torres Amat. Reinó en Jerusalén. Se llamaba su madre Hapsiba e hizo el mal en la presencia del Señor, venerando de las naciones que el Señor exterminó en presencia de los hijos de Israel. Impresionante. Y volvió a reedificar los lugares altos derribados por su padre. Gloria a Dios. Derribado por su padre, Ezequías. Ezequías fue un buen rey. Y erigió altares a Baal. Ezequías tuvo un gran error. Él no quiso pagar más impuestos y no ser más vasallo de Asiria. No quiso pagar tributo a Babilonia y se alió con Asiria y con Egipto. Bien digo. Con Asiria y con Egipto. Y los asirios, al ver el ejército babilónico, abandona a Ezequías. Y Egipto, ¿cierto?, en el cual Ezequías había confiado en él, también se marcha. Y tuvo que pelear él solo con este reino. Y fue vencido, ¿cierto? Y ahí Israel es llevada cautiva. El reino asirio. Israel es llevada cautiva al reino de Asiria, ¿cierto? Entonces su hijo, Manasés, fíjate lo que hizo, y volvió a reedificar los lugares altos, derribados por su padre, Ezequías, y erigió altares a Baal y plantó bosques en honor suyo, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todos los astros del cielo y les rindió culto. Erigió altares profanos de la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho: estableceré mi nombre en Jerusalén. Y en los dos atrios del templo del Señor edificó altares a todos los astros del cielo. E hizo pasar por fuego a su propio hijo, y se dio a las adivinaciones y a observar agüeros, y estableció pitones y nigrománticos, multiplicó los adivinos, haciendo el mal delante del Señor e irritándolo. ¿Cierto? Una de las cosas que combinó Manasés, ¿cierto?, junto con
toda esta movida sincrética, ¿cierto?, de adoración a estos dioses, Baal, Astarte y Moloch, ¿cierto? Lo combinó con todo tipo de agoreros, adivinadores, ¿cierto? Y todo tipo, bueno, de pitones y nigrománticos, gente que tenía gran influencia y bueno, eran puertas de las tinieblas, donde también Satanás, lógicamente, había un mover, ¿cierto?, dentro de esa nación y dentro de los ámbitos del rey que reinaba, ¿cierto? Este Moloch era un ídolo que tenía cuerpo humano y cabeza de toro. ¿Qué te quiero decir eso? A esto vos podés tomar ahí cómo se materializa el cuerpo de pecado, de qué forma, ¿cierto? Como que el ser humano está esclavizado, ¿cierto?, sobre un pensamiento en el cual está mostrando una dualidad en los cuernos. Generalmente los cuernos, ¿cierto?, eran símbolos de poder, símbolos de dominio, ¿cierto? Y bueno, este ídolo representaba estas cosas. Entonces, estos sacerdotes paganos sacrificaban sus propios hijos, los hijos de toda la nación. Pasó, dice que eran miles y miles y miles y miles los huesos de los infantes encontrados en estas naciones, ¿cierto? Así que esa misma práctica fue un calco que llevaron a Israel y a Judá. ¿eh? Así que para que veas un poco el ámbito, hizo pasar por el fuego a su propio hijo y se dio adivinaciones y a observar los agüeros y estableció pitones y nigrománticos, multiplicó los adivinos haciendo el mal delante del Señor, irritándolo. Además, el ídolo del bosque que había plantado se lo colocó en el templo del Señor, templo el cual el Señor dijo a David y a Salomón, su hijo, en este templo y en Jerusalén, ciudad que tengo escogida entre todas las tribus de Israel, estableceré mi nombre para siempre, y no permitiré que en adelante haya de mover Israel un pie de la tierra que le di a sus padres, con tal que guarde mis mandamientos y la ley toda que le comunicó a mi siervo Moisés. Él no quiso obedecer, sino que se dejó engañar. Él no quiso obedecer, sino que se dejó engañar de Manasés para obrar mal o idolatrar aún más que las naciones exterminadas por el Señor. ¿Sí? A la vista de los hijos de Israel. Así habló el Señor por boca de sus siervos los profetas, diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha cometido estas cosas horrendas, abominaciones, que sobrepujan a todas cuantas hicieron antes de él los amorreos, y ha hecho también pecar a Judá con sus inmundicias e idolatrías, ¿sí? Es tremendo. Por tanto, esto dice el Señor Dios de Israel, sabed que yo lloveré sobre Jerusalén y Judá tales calamidades, que a cualquiera que las oyere contar, le retiñerán de terror ambas orejas, y mediré a Jerusalén con la misma cuerda que he medido a Samaria. Samaria fue la capital que Roboán, ¿cierto?, levantó en lugar de Jerusalén cuando el reino fue dividido en Judá e Israel. Él levanta Samaria, mientras que Judá seguía manteniendo Jerusalén como lugar de adoración. Samaria toma lugar ese, ¿cierto?, producto de la división. Recordemos que este rey
en ese momento que reinaba Samaria, en el momento de ser dividida, tomó cualquier persona, todo aquel que quería ser sacerdote, era convocado para ser sacerdote, sea quien sea. Y ahí comenzó una gran escalada de apostasía en toda esta tierra, amado, en toda esta tierra. ¿Sí? Ahí seguimos, tenemos unos problemitos en internet, ¿cierto? Y mediré a Jerusalén con la misma cuerda que he medido a Samaria y con la misma plomada que a la casa de Acab, y raeré a Jerusalén como suelen raerse o borrarse las tablillas de escribir, pasando y repasando el mango del punzón repetidas veces por encima de ellas a fin de que nada quede. Así fue borrada e iba a ser borrada esa generación. ¿Sí? Abandonaré los restos de mi heredad, entregándolo en manos de sus enemigos, y serán saqueados y hechos presa de todos sus adversarios, por haber obrado por haber obrado el mal en mi presencia y haberse obstinado en irritarme desde el día en que salieron sus padres del Egipto hasta el día de hoy. Y además de esto, Manasés derramó arroyos de sangre inocente hasta inundar Jerusalén, sin contar los otros pecados que indujo a pecar a Judá para que hiciera lo malo delante del Señor. O sea que Manasés fue un ejemplo vivo de cómo accionar el pecado de una forma deliberadamente y planeando con tal detalle para derramar sangre inocente. Dice que llenó, hay otras versiones que dice que llenó de extremo a extremo, ¿cierto?, la nación de sangre inocente. Así que este era el panorama que había en esos siglos, amado. Y ahí vamos a entender el por qué Jeremías hablaba lo que hablaba. ¿Sí? Aún ni Faraón, ni el Faraón, el rey de Egipto, ¿te acordás que le cayó las 10 plagas? Fue tan cruel como lo fueron los reyes de Israel y los reyes de Judá. Empezando por el rey Salomón, uno de los peores reyes de la historia del pueblo de Dios. Dice el Señor, en ese momento sacarán sus tumbas los huesos de los reyes y de los gobernantes. Estamos leyendo ahora Jeremías 8, la versión Palabra de Dios para todos. El Señor dice, en ese momento sacarán de sus tumbas los huesos de los reyes y de los gobernantes, de los sacerdotes y de los profetas y de los habitantes de Jerusalén. Los dejarán expuestos al sol, la luna y las estrellas, a los cuales ellos amaron, sirvieron, consultaron y adoraron. Nadie recogerá esos huesos para enterrarlos, así que quedarán como estiércol sobre la faz de la tierra. Una de las peores humillaciones, ¿cierto? Los lugares donde, como hablamos, el valle de Hinnom, donde se sacrificaba, era el basurero de la ciudad, ¿sí? Había fuego constantemente, estaban quemando basura en esos tiempos, y se aprovechaba todo eso para sacrificar a estos dioses que estaban en el templo mismo. A 800 metros estaba el templo de Jerusalén del Valle de Hinnom. Actualmente es así. Cuando observamos la topografía actual de esa región es la misma. Hoy hay jardines, hoy es todo muy, muy, muy hermoso ahí en donde este Valle de Hinnom, ¿cierto? Y para tomar un poco de conocimiento, también se toma
como alegoría el Hades, ¿cierto? Como el valle de Hinnom, ¿sí? La puerta del infierno, ¿cierto? Y el valle de Hinnom, de una forma topográfica y palpable, está enfrente del templo de Jerusalén, ¿cierto? Siendo que varios siglos antes, Isaac, antes de ser crucificado, el Señor le dice, no alargues tu mano en contra del niño. Para ver el pensamiento de Dios, nunca Dios va a demandar a un niño o sacrificios humanos. Nunca, amado. Jamás, jamás, jamás. ¿Cierto? Entonces, este lugar tiene otra particularidad, que cerca de ese lugar, de ese valle, también llamado el Tofet, ¿cierto? También se suicidó Judas Iscariote, ¿cierto? Y en este lugar, cercano al lugar donde se usaba para adorar a Baal, a Astarte y a Moloc, también se sepultaban los reyes que reinaron. Ahí descansaban los huesos. Aún ahí fueron sepultados Anás. El sacerdote Anás fue sepultado también ahí en el Valle de Hinnom, porque era una tradición de que toda la familia fuera sepultada junta. Se ponía el cuerpo en un lugar especial, había una piedra donde tenía la forma para sentar la cabeza, ¿cierto? Hasta que se quedaban los huesos. Una vez que los huesos quedaban ahí, se juntaban los huesos y se los ponían dentro, en la parte de adentro de ese lugar, había una tumba, había un foso, y ahí era llevado los huesos junto con los de su familia, ¿cierto? Ahí en ese lugar se encontró una tablilla de plata, ¿sí? Donde estaba la bendición sacerdotal. Creo que está por Números capítulo 6. Bueno, esa tablilla, se encontró una tablilla de plata en una de esas tumbas. Así que fíjate qué característica, en el Valle de Hinnom se sacrificaron niños, se adoraban dioses, se sepultaban los reyes ahí anteriormente, los reyes eran sepultados, los sacerdotes, gente encumbrada del reino, eran sepultadas ahí. A un Anás, el profeta Anás, que fue uno de los que emitió un juicio de noche a nuestro Señor Jesucristo falsamente, emitió un juicio, y Judas Iscariote fue ese el lugar donde donde se suicida, en un campo ahí cercano, lindante, al valle de Hinnom, llamado campo de sangre. ¿Por qué llamado campo de sangre, amado? Puede ser por dos cuestiones. Esto es algo que lo tenés que investigar vos, ¿cierto? También yo lo voy a tratar de ver. Campo de sangre, ¿por qué? Porque toda la tierra de ese lugar era una tierra roja, arcillosa. Actualmente es así. Y también campo de sangre puede ser por la cantidad de sacrificios humanos que hubo en ese lugar. Hubo mucho derramamiento de sangre, como dice el versículo, que Manasés, además de esto, Manasés derramó arroyos de sangre inocente hasta inundar Jerusalén, sin contar los otros pecados con que indujo a pecar a Judá para que hiciera lo malo delante del Señor. ¿Esto dónde está, mi querido? Esto está en Segunda de Reyes 21, 16, ¿cierto? Es muy importante entrar en el contexto y cómo la misma Biblia va tomando una coherencia, ¿no? Aparte un poco de comprensión lectora, viene bien también. El Espíritu Santo
nos enseña estas cosas, ¿sí? Dice, el resto, ¿cierto? Nadie recogerá esos huesos para enterrarlo, así que quedarán como estiércol sobre la faz de la tierra. Era una señal de indignación de Dios a sus profetas, a sus reyes y a sus sacerdotes. 3 personas en el cual el cuerno del aceite era derramado. Faltaban los jueces también. Otra persona derramado, o sea, tenía una marca, eran ungidos con este aceite para cumplir una función específica en el reino. Uno era para reinar, el otro era para profetizar y guiar al pueblo, los jueces para impartir justicia y los sacerdotes, ¿cierto?, para ponerse, intervenir de Dios con sus sacrificios. Son 4 personajes que eran ungidos con aceites, ¿sí? No tiene nada que ver con la unción del Espíritu Santo, nada que ver. Es otra cosa. Es otra cosa que ya lo vamos a aprender ahora. Ahora no, pero en otro momento, ¿cierto? Porque si no nos vamos a ir de tema. El resto que sobreviva de esta perversa nación en todo lugar donde yo los haya esparcido, preferirá la muerte a la vida. Es la decisión del Señor Todopoderoso. ¿Por qué, mi querido amigo? Porque ya ellos ya estaban en una opresión tan grande, estando en esa vivencia, que ellos no se daban cuenta, habían naturalizado adorar a las tinieblas, ¿cierto? Y fíjate vos la conducta de sacrificar a un hijo, te podés imaginar lo que era capaz esta gente en este tiempo, lo que era capaz. ¿eh? Pero tú les dirás que esto, dice el Señor, los que caen, ¿acaso no se levantan? Acá está hablando de una redención. Siempre el Señor, en sus juicios, siempre hay misericordia. El que se desvía, ¿acaso no vuelve al camino? Dice. Entonces, ¿por qué este pueblo sigue alejándose de mí? ¿Por qué Jerusalén siempre está alejándose de mí? Se creen sus propias mentiras. No quieren volver a mí, dice el verso 5 del capítulo 8. He escuchado con atención lo que ellos dicen. No es cierto. No hay ni uno que se arrepienta de su maldad y diga, ¿qué es lo que he hecho? Todos ellos siguen su propia carrera como caballo que se lanza a la batalla. Hasta la cigüeña del cielo conoce sus estaciones. La tórtola, la golondrina y la grulla saben cuándo es hora de emigrar. Esto es una alegoría que Dios hace. Hasta los mismos animales toman conocimiento en su instinto. Todo lo tocante a la vida, todo lo tocante a preservarse su vida, ¿cierto? Conocían los tiempos, pero el pueblo de Dios. Pero mi pueblo no presta atención lo que el Señor manda. ¿Cómo es que ustedes dicen, tenemos las enseñanzas del Señor, así que somos sabios? Pero en verdad los escribas mentirosos han distorsionado su significado. Pero esos sabios quedarán en ridículo y acobardados y atrapados. Ellos han rechazado las enseñanzas del Señor. Entonces, ¿qué sabiduría es esa? Por eso les daré sus esposas a otros hombres y sus tierras a otros dueños. Porque desde el más chico hasta el más grande de Judá andan viendo que se roban. Los profetas y los sacerdotes son todos unos estafadores.
¿viste? No viven en fe, viven de la fe de otros. Viven diciendo que tenés que tener fe, pero ellos viven de la fe de otros. Y ellos dicen tener fe, pero ellos viven, son vividores, viven de la fe de otros. Son estafadores, procuran porque curan las heridas de mi pueblo de manera superficial y dicen, todo quedará en paz, tranquilos. ¿Sí? Cuando en realidad todo está mal. ¿Acaso les ha dado vergüenza por las cosas horrendas que han hecho? No les ha dado vergüenza de nada, ni siquiera saben lo que es avergonzarse. Por eso caerán junto con todos los demás cuando castigue a los otros, ellos también caerán. Es la decisión del Señor. Esto dice el Señor, les quitaré sus cosechas, no habrá uva en sus viñedos, ni higos en la higuera, hasta las hojas se secarán. Los que les he dado desaparecerá en sus manos. ¿Qué estamos haciendo aquí sentados? Reúnanse y vámonos a las ciudades fortificadas. Si el Señor nuestro Dios nos va a destruir, entonces que nos maten allá. Hemos pecado contra el Señor y por eso Él nos ha dado a beber agua envenenada. Esperaban tener paz, pero no ha llegado nada bueno. Esperaban que Él los perdonara, pero solo ha llegado el desastre. Desde Dan se escucha el resoplar de caballos. La tierra tiembla cuando relincha. Vienen a destruir el país y todo lo que hay en él. Vienen a destruir cada ciudad y a todos sus habitantes. Voy a enviar serpientes venenosas para que los ataquen y ninguna magia los salvará de ellas, porque este pueblo era un pueblo ya que estaba practicando la necromancia, estaba practicando la hechicería, se había juntado con las naciones vecinas, se habían culturizado con las naciones, ¿sí? La cultura de Dios había desaparecido de sus conciencias. Es la decisión del Señor. Me invade la tristeza, me duele el corazón, decía Jeremías. Escucho el lamento de mi pueblo que desde tierras lejanas dice, ya no está en Sión el Señor, ya no está allí el Rey de Sión. Abandona Dios a Israel. Terrible, amado, terrible. Pero él responde, porque me provocaron mi ira con sus ídolos inútiles y extranjeros. Y el pueblo dice, pasó la época de la cosecha, se terminó el verano y no hemos sido salvados. No había economía que salvara al pueblo ya. Mi pueblo sufre y me duele su sufrimiento. Estoy muy triste, decía Jeremías, la desesperación se ha apoderado de mí. ¿Es que no hay medicina en Galaad? ¿Acaso no hay allí algún médico? ¿Por qué entonces no han sido sanadas las heridas de mi pueblo? ¿Sí? Y la angustia de Jeremías al ver su gente querida, su familia, sus amigos, gente conocida, condenada al desastre total. Toda una generación eliminada, exterminada, y algún remanente, que lógicamente siempre el Señor se guarda un remanente de su pueblo Israel. Sí, estamos hablando de Israel, estamos hablando de la iglesia. Así que, amado, podemos ver acá cómo Dios castiga a Israel. Hablamos de las 10 plagas de Egipto,
Pero Israel fue destruida, ¿cierto? Israel fue destruida. Y Judá también. Y fueron llevados cautivos a un pueblo extranjero, donde deseaban morir. Gloria al Señor. Mi querido amigo, ya seguiremos viendo este libro de Jeremías. Le doy gracias al Señor porque grande es la edificación que Dios tiene para nuestras vidas y para nuestra familia en este tiempo. Acordate, no sos ningún espectador de nadie, ¿ok? Sos un partícipe de su naturaleza divina, sos un testigo presencial de la gloria de Cristo Jesús. Esta no es una fe ciega, esta fe tiene una mirada, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Que Dios te bendiga.